El miedo acechante, por H. P. Lovecraft. Narrado por Alex Pasi. Capítulo 1. La sombra en la chimenea. Había truenos en el cielo la noche que fui a la desierta mansión sobre la montaña Tempestad para encontrar al miedo acechante. No iba solo, pues en ese entonces la temeridad no estaba mezclada con el amor a lo grotesco y lo terrible que ha hecho de mi carrera una serie de misiones en busca de extraños horrores en la literatura y en la vida. Me acompañaban 2 leales y musculosos hombres por quienes había enviado cuando llegó la hora, hombres asociados conmigo desde hacía mucho, desde mis fantasmales exploraciones debido a su peculiar buena forma. Salimos en silencio desde la aldea, debido a los reporteros que aún quedaban después del sobrecogedor pánico de un mes antes. Esa muerte que acecha en las pesadillas. Después, pensé, podrían ayudarme, pero en ese entonces no los quería. Por Dios, los hubiera dejado venir en la búsqueda y no hubiera tenido que guardar el secreto solo durante tanto tiempo por miedo a que el mundo me llamara loco o me volviera loco ante las demoníacas implicaciones del asunto. Ahora que lo estoy contando, por temor a que el pensamiento me vuelva un maníaco, desearía no haberlo ocultado. Pues yo, y solo yo, conozco qué tipo de miedo acecha en esa espectral y desolada montaña. En un pequeño vehículo de motor, atravesamos millas de bosque y montañas primitivas hasta que el boscoso ascenso lo detuvo. El lugar tenía un aspecto inusualmente siniestro. Mientras lo veíamos de noche y sin las acostumbradas muchedumbres de investigadores, así que con frecuencia nos vimos tentados a usar los faros de acetileno, a pesar de la atención que podrían atraer. No era un terreno sano después del anochecer, y creo que hubiera notado su morbidez incluso si hubiera sido ignorante del terror que acechaba a este lugar. No había ninguna criatura salvaje. Son sabias cuando la muerte vigila de cerca y con sigilo. Los árboles antiguos y heridos por los relámpagos parecían antinaturalmente grandes y torcidos, y la demás vegetación era extraña, abundante y febril, mientras raros montículos y colinas en la tierra repleta de hierbas y de fulgurita me recordaban serpientes y calaveras de hombre, hinchadas hasta proporciones gigantes. El miedo había acechado en la montaña Tempestad por más de un siglo. Esto lo aprendí pronto por los relatos de los periódicos sobre la catástrofe que llevó a la región a ser conocida por el mundo. El lugar es una remota y solitaria elevación en la parte de las montañas Catskills, donde la civilización holandesa, débil y transitoriamente, penetró alguna vez, dejando a su paso mientras retrocedía solo algunas mansiones en ruinas y una deteriorada población de ocupantes ilegales que habitaban lastimeras aldeas en las aisladas cuestas. Seres normales casi nunca visitaban el lugar hasta que se formó la policía estatal, e incluso ahora lo visitan solo patrullas con poca frecuencia. El miedo, sin embargo, es una vieja tradición en las aldeas vecinas. Es el tema principal de los simples discursos de los pobres mestizos que a veces salen de sus valles para cambiar canastas hechas a mano por artículos de primera necesidad, ya que ellos no pueden cazar, criar o confeccionar. El miedo acechante residía en la temida y desierta mansión de los Martense, la cual coronaba la alta pero gradual eminencia cuya exposición a frecuentes tormentas eléctricas le dio el nombre de Montaña Tempestad. Por más de 100 años, la antigua casa de piedra rodeada de un bosquecillo había sido sujeto de increíbles historias disparatadas y monstruosamente horrendas. Historias de una silenciosa muerte colosal que se arrastraba y acechaba libremente en el verano, con una insistencia llorona. Los habitantes contaban historias sobre un demonio que atrapaba caminantes solitarios después del anochecer y se los llevaba o los dejaba en un temible estado de desmembramiento. A veces murmuraban sobre caminos de sangre que llevaban hasta la distante mansión. Algunos decían que el trueno llamaba al miedo acechante fuera de su habitación, mientras otros decían que el trueno era su voz. Nadie fuera de los rurales bosques había creído estas variadas y contradictorias historias con sus incoherentes y extravagantes descripciones de la fiera apenas vista. Sin embargo, ni un solo granjero o pueblerino dudaba que la mansión de los Martense estuviera macabramente embrujada. La historia local prohibía tal duda, aunque no fue encontrada jamás una evidencia fantasmal por tales investigadores, como los que habían visitado el edificio después de algunos relatos especialmente vividos por los ocupantes. Las abuelas contaban extraños mitos sobre el espectro de los Martense, mitos que aludían a la familia Martense en sí misma, la extraña y hereditaria diferencia en color de ambos ojos, los largos y antinaturales anales y el asesinato que los había maldecido. El terror que me trajo a la escena fue una repentina y portentosa confirmación de las más disparatadas leyendas de los montañeses.
Una noche de verano, después de una tormenta eléctrica de violencia sin precedentes, el campo fue removido por una estampida de los ocupantes que solo el delirio no podría causar. Las lastimeras bandas de nativos gritaban y se quejaban del horror innombrable que bajó hacia ellos y no les dejó la menor duda de su existencia. No lo vieron, pero habían escuchado tales gritos desde una de sus aldeas que supieron que la acechante muerte había llegado. En la mañana, ciudadanos y patrullas estatales siguieron a los atemorizados montañeses al lugar donde dijeron que llegó la muerte. La muerte ciertamente estaba ahí. El terreno bajo una de las aldeas de los ocupantes se había hundido después de ser impactado por un rayo, destruyendo varias de las malolientes cabañas. Pero superpuesta a este daño a la propiedad había una devastación orgánica que la hacía reducirse a la insignificancia. De los posibles 75 nativos que habían habitado el terreno, no había uno solo a la vista. La tierra removida estaba cubierta de sangre y restos humanos que indicaban demasiado vívidamente los estragos de dientes y garras de un demonio. Sin embargo, ningún rastro visible se alejaba de la masacre. Todos estuvieron rápidamente de acuerdo en que un horrible animal debía ser la causa. Nadie se atrevió a volver a decir que las extrañas muertes eran no más que los sórdidos asesinatos típicos de comunidades decadentes. Esa acusación regresó cuando se encontró que 25 de los estimados pobladores no se encontraban entre los muertos. E incluso, después de esto, era difícil explicar el asesinato de 50 personas cometido por la mitad de ese número, pero el hecho permaneció. En esa noche de verano un trueno cayó de los cielos y dejó muerta una aldea cuyos cuerpos estaban horriblemente destrozados, masticados y arañados. Los excitados campesinos de inmediato relacionaron los horrores con la embrujada mansión de los Martense. Aunque las localidades estuvieran separadas por más de 3 millas, los policías eran escépticos, incluyendo solo casualmente la mansión en sus investigaciones y dejándola a un lado por completo cuando la encontraron totalmente desierta. Gente de campo y de la aldea, sin embargo, exploraron el lugar con infinito cuidado, volcando cada objeto en la casa, sondeando en montañas de libros, tirando arbustos y registrando los bosques cercanos. Todo fue en vano. La muerte no dejó más rastro que la destrucción. Al segundo día de la búsqueda, el asunto había sido ampliamente tratado por los periódicos, cuyos reporteros infestaron la montaña Tempestad. La describían con mucho detalle y con muchas entrevistas para dilucidar la historia de horror como la contaban las abuelitas locales. Al principio yo seguí las noticias lánguidamente, pues soy un conocedor en horrores. Pero después de una semana detecté una atmósfera que me estimulaba de manera extraña. Así que el 5 de agosto de 1921 me registré junto con los reporteros que llenaban el hotel de Lefferts Corner, la aldea más cercana a la montaña Tempestad, y sabido cuartel de los investigadores. 3 semanas después, la dispersión de los reporteros me dejó libre para empezar una exploración terrible, basada en precisas investigaciones y observaciones con las que me había mantenido ocupado. Así que, esa noche de verano, mientras rugían distantes truenos, dejé atrás el coche y caminé con mis 2 compañeros armados hacia los últimos confines llenos de montículos de la montaña Tempestad. Proyecté los rayos de una linterna eléctrica sobre los espectrales muros grises que empezaron a aparecer entre los gigantescos robles. En la mórbida soledad de la noche y con débil iluminación, la vasta pila en forma de caja exhibía indicios de terror que el día no podría descubrir. Sin embargo, no dudé, pues había venido con una fiera resolución de comprobar una idea. Creía que el trueno había llamado al demonio de muerte desde un temible lugar secreto, y, fuera el demonio una entidad sólida o una pestilencia vaporosa, debía verlo. Antes había buscado extensamente por las ruinas, entonces conocía bien mi plan. Escogí como centro de mi vigilia el viejo cuarto de Jan Martense, cuyo asesinato desempeña un papel importante en las leyendas rurales. Sentí, sutilmente, que el apartamento de esta antigua víctima era el mejor lugar para mis propósitos. La cámara medía alrededor de 20 pies cuadrados. Contenía restos de lo que antes habían sido muebles, como en otros cuartos. Se encontraba en el segundo piso de la esquina sureste de la casa y tenía una inmensa ventana hacia el este y una estrecha hacia el sur. Las 2 habían perdido sus paneles y contraventanas. En oposición a la gran ventana había una enorme chimenea holandesa con mosaicos bíblicos que representaban al hijo pródigo y, en oposición a la estrecha ventana, había una espaciosa cama construida contra la pared. Mientras el sonido de los truenos, apaciguado por los árboles, crecía, ordené los detalles de mi plan. Primero, amarré el lado de afuera de la gran ventana 3 escaleras de cuerda que había traído. Sabía que llegarían a un perfecto pedazo de pasto de afuera, pues las probé con antelación.
Entonces, entre los tres arrastramos desde otro cuarto un bastidor de cama, apoyándolo lateralmente contra la ventana. Llenamos el marco con ramas de abeto y todos descansamos en la cama con armas automáticas desenfundadas. 2 dormíamos mientras uno vigilaba. De cualquier dirección que el demonio viniera, nuestro potencial escape estaba previsto. Si venía de la casa, teníamos las escaleras de la ventana. Si venía por afuera, la puerta y las escaleras. Pensamos, juzgando por los precedentes, que no podría perseguirnos lejos, incluso en el peor de los casos. Yo vigilé desde la medianoche hasta la 1, cuando, a pesar de la siniestra ventana desprotegida y los truenos y relámpagos que se acercaban, me sentí adormilado. Estaba entre mis 2 compañeros, George Bennett contra la ventana y William Toby cerca de la chimenea. Bennett estaba dormido, aparentemente había sentido el mismo sueño anómalo que me afectaba a mí, así que designé a Toby para la siguiente guardia. Aunque estuviera cabeceando, es curioso con cuánta atención estaba mirando la chimenea. El sonido de los truenos que se incrementaba debió haber afectado mi sueño, pues en el breve periodo que dormí ahí, vinieron a mí visiones apocalípticas. Una vez me desperté parcialmente, tal vez porque el durmiente que estaba contra la ventana lanzó su brazo sobre mi pecho. No estaba lo suficientemente despierto como para ver si Toby atendía sus deberes de centinela, pero sentí una distintiva ansiedad con respecto a eso. Nunca antes la presencia del mal me había oprimido de tal manera tan angustiante. Decidí recuperar el sueño, pues fue debido a un fantasmal caos que mi mente saltó de nuevo a la conciencia cuando la noche se volvió horrenda. Por unos gritos, fuera de cualquier experiencia previa o imaginaria, y de la agonía arañaba sin esperanza, sin cabales, las puertas de ébano del olvido. Desperté en una locura roja y la burla satánica que, tan abajo como es posible, se retraían y reverberaban en inconcebibles panoramas de fóbica y cristalina angustia. No había luz, pero supe por el espacio vacío a mi derecha que Toby se había ido. Solo Dios sabía a dónde. Sobre mi pecho yacía, quiero creer, el pesado brazo del durmiente a mi izquierda. Entonces llegó el devastador golpe del relámpago que estremeció toda la montaña. Iluminó las criptas más profundas del viejo bosque y volvió a astillas el más antiguo de los árboles torcidos. En el demoníaco destello de una monstruosa bola de fuego, el durmiente se despertó súbitamente mientras el brillo de la ventana proyectaba su sombra vívidamente sobre la chimenea, sobre el lugar del que mis ojos no se habían separado. Que todavía esté vivo y cuerdo es una maravilla que no puedo entender. No puedo entenderla, pues la sombra sobre esa chimenea no era la de George Bennett o la de cualquier otra criatura humana. Era una blasfema anormalidad de los más profundos cráteres del infierno, una innombrable abominación sin forma definida, la cual ninguna mente podría comprender y ninguna pluma podría, ni parcialmente, describir. Tras otro segundo estaba solo en la maldita mansión, temblando y balbuceando. George Bennett y William Toby no habían dejado rastro, ni siquiera de un forcejeo. Nunca se volvió a oír de ellos.